Hola, ajedrecista. ¿Te has sentido alguna vez estancado en tu nivel de ajedrez? ¿Pierdes partidas y no sabes exactamente por qué? Pues deja de adivinar. Hoy te voy a enseñar la nueva herramienta de Lichess que es completamente gratis y que analiza literalmente todo tu juego. Te va a decir dónde fallas, cuáles son tus fortalezas y qué tienes que entrenar exactamente para subir tu elo desde ya. Este vídeo lo puedes complementar con otro vídeo que hice sobre otra herramienta de Lichess que te va a ayudar a entender tu juego de otra forma diferente. Te lo voy a dejar en la descripción y te recomiendo que no te lo pierdas. Empezamos. Es una nueva herramienta que ha sacado Lichess. Para poder entrar a esta herramienta tenéis que entrar en el perfil de vuestro usuario de Lichess. En este caso estoy utilizando el perfil de un alumno mío y aquí a la derecha os saldrá la herramienta. Es esta de aquí que se llama Tryout Tutor. Le pincháis aquí y aquí podéis solicitar que os haga un informe, ¿vale? Aquí yo ya tengo uno hecho que probé el otro día. Tenéis que pinchar aquí, aquí ponéis la fecha de inicio, por ejemplo, vamos a poner desde el 2023, desde el inicio del 2023 hasta el día de hoy. Y simplemente tenéis que pinchar aquí y ya el ordenador va a hacer el informe. Va a tardar 1 o 2 minutos en hacerlo y para ello lo que va a hacer es coger vuestro elo y comparar a personas que tengan un elo similar a vosotros y de esa forma comparar qué cosas hacéis mejor que ellos, qué cosas hacéis peor o qué cosas hacéis similar. De esa forma, si queréis dar un salto al siguiente nivel de elo, tenéis que fijaros en qué cosas estáis haciendo mal para trabajar en ellas, poder mejorar ahí y dar el siguiente salto de nivel. Vamos a esperar 1 o 2 minutos a que esto termine y ahora lo vemos detalladamente. Pues aquí tenemos el informe tanto de partidas rápidas como de partidas blitz de mi alumno. El informe tiene diferentes conceptos de los que nos tenemos que fijar. Primero vamos a leer cuáles son los conceptos y luego vamos a ver qué cosas mi alumno hace bien, qué cosas tiene que mejorar y qué cosas, pues bueno, hace como el resto. Pero ojo, ahí también podemos trabajar para subir un poquito el nivel y de esa forma subir el elo. Vamos a entrar aquí en los conceptos. Estos son los usuarios con los que Lichess ha comparado mis partidas, que son jugadores que tienen un nivel de elo similar al mío. ¿Qué más conceptos tenemos en los que fijarnos? Pues en este caso es la comparación de mis movimientos con los movimientos que haría Stockfish, ¿vale? Cuanto más cerca estemos del ordenador, pues mejor es que estamos jugando al ajedrez, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Si estamos atentos a los fallos tácticos del rival. Si el rival se distrae y hace una mala jugada, ¿en qué porcentaje estamos haciendo la jugada correcta para aprovechar ese despiste y ganar material o ganar la partida? El siguiente concepto es la capacidad de lucha que tenemos. Es decir, en posiciones perdidas, ¿cuántas veces somos capaz de dar la vuelta a la tortilla y terminar ganando la partida? Este otro concepto de conversión es cuántas veces ganamos partidas que están ganadas. Otra cosa, otro vídeo que haré en un futuro, porque hay muchas veces que tenemos partidas ganadas y no encontramos siempre la mejor forma de terminar de ganarlas, sino que empezamos a buscar líos tácticos en donde también nos podemos equivocar y terminamos perdiendo la partida. Pero bueno, eso será un vídeo posterior. ¿Qué más tenemos aquí? Pues la performance, ¿vale? Si estoy haciendo una performance similar a el elo que tengo en la plataforma o si estoy haciendo una performance inferior o superior, ¿no? La rapidez, eso es cómo de rápido mueves en tus partidas comparándolo con los jugadores que tienen un elo similar. Después tenemos por aquí las capacidades que tienes de hacer que tu rival se quede sin tiempo y terminar ganando la partida por tiempo, ya sea si estás ganando o estás perdiendo. Y la última es el manejo del tiempo. Cómo de bien estamos manejando el tiempo en nuestras partidas. Ahora sí, vamos a ir paso por paso viendo cada concepto, ¿vale? Tanto en partidas rápidas como en partidas blitz. Primero te viene aquí un pequeño resumen y luego si pinchas, pues vas a poder entrar mucho más en profundidad de cada aspecto. Vale, vamos a empezar por ejemplo por las rápidas, ¿vale? Fijaos, en las rápidas, cómo juega mi alumno con respecto a Stockfish, pues bueno, bastante bien. Si pincháis aquí encima, no pinchéis, sino quedáis aquí con el ratón encima, os pone el porcentaje, ¿vale? Aquí veis que mi alumno tiene un 84,3% respecto al 100% que sería el juego perfecto de Stockfish, mientras que el resto de jugadores más o menos de su nivel pues tienen un porcentaje un poquito peor de un 80%. Así que ahí está bien, aunque se puede intentar subir un poquito más. También depende esto del tipo de partidas que juegas. Si juegas una partida muy alocada, muy táctica, es muy difícil acercarte al 100% del ordenador. Si es una partida posicional o un final en el que son muchas jugadas, más o menos en las que no varía mucho una jugada de otra, pues entonces el porcentaje sube. ¿Cuántas veces aprovecha los despistes del rival? Pues aquí vemos que también tiene
un 76%, casi 77%, mientras que el resto de jugadores de suelo, 75%. O sea que ahí está más o menos igualado. Un buen porcentaje, ¿no? Aunque, bueno, siempre se puede mejorar un poquito, ¿no? Aquí sí, en la capacidad de lucha es algo en lo que no hace falta trabajar porque veis que tiene un porcentaje de 33% de posiciones perdidas que termina ganando, mientras que solamente un 19% más o menos de la gente de su nivel consigue hacerlo de la misma forma, ¿no? Así que aquí está muy por encima del resto de jugadores. Y también en cuanto a ganar partidas ganadas, fijaos, casi un 90% de partidas ganadas que termina ganando. Y aquí solamente un 48% de personas de un elo similar, fijaos que el elo está entre gente de 2216 a 1246, consigue terminar ganando partidas ganadas. Por eso digo que es un vídeo que sí o sí tengo que hacer en el futuro para enseñaros algunos conceptos, algunos trucos para terminar de ganar esas partidas que no se os pueden escapar. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, la velocidad de jugadas que hace mi alumno pues está bastante bien, ¿no? Juega rápido y aquí, pues bueno, tampoco hay mucho que mejorar. En cuanto a ganar partidas porque el rival se le termine el tiempo, pues está justo, parece que en la mitad, ¿no? Un 10% de veces consigue hacerlo, mientras que es un 9,7% las veces que lo consiguen los jugadores con un elo similar. Así que aquí está más o menos igualado, ¿no? Pero claro, en partidas rápidas, pues es más complicado terminar ganando por tiempo, ¿no? Eso sí, fijaos que el manejo del tiempo muy mal por parte de mi alumno. Aquí creo que tanto en rápidas como en blitz es donde mi alumno tiene sí o sí que mejorar, ¿vale? Eso quiere decir que al jugar rápido comete algún error y termina perdiendo la partida aún con mucho tiempo en el reloj. Así que aquí tenemos algo en lo que empezar a trabajar, ¿no? El uso del tiempo a jugar y a detenerse en los momentos exactos para gastar el tiempo justo donde hay que gastarlo, ¿vale? Y luego aquí pues tenemos un pequeño gráfico de aperturas, medio juego y finales. Fijaos que en los finales mi alumno pues tiene más porcentaje que la media, bueno, en el medio juego y en la apertura también, pero mi alumno sí que es verdad que en los finales se le dan muy bien. Bueno, en general todos mis alumnos terminan teniendo un buen conocimiento de finales porque siempre empiezo por ahí con ellos para empezar a ver temitas que no saben, ¿no? Pero bueno, fijaos en el medio juego también bastante bien, igual que en la apertura, ¿vale? Entonces ahora vamos a pinchar dentro de las partidas rápidas y vamos a ver cómo aquí nos desglosan un poquito más todo, ¿vale? Vamos a poder descubrir qué aperturas tenemos bien, qué apertura tenemos que mejorar, en cuál estamos haciendo muy malas partidas, ¿vale? También vamos a ver aquí el uso del tiempo, las diferentes fases de la partida y las piezas, qué piezas movemos mejor en las partidas, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Primero vamos a esto, que es un poco lo que hemos visto antes, ¿no? Lo que hemos visto aquí de la capacidad de lucha, capacidad de ganar partidas ganadas y cómo jugar respecto a Actorfish. Y este igual, veces que aprovecha los despistes tácticos del rival. Vale, vamos directamente aquí a las aperturas, ¿vale? Si pincháis aquí, pues se va a desplegar más todavía todas las aperturas y vais a poder ver en cuál de ellas podemos mejorar o cuál estamos jugando bastante bien, ¿no? Y con cuál conseguimos mejores resultados también, fijaos. Aquí te ponen un pequeño resumen, ¿vale? Para que tengas ahí las ideas básicas claras. Por ejemplo, la defensa siciliana con las piezas blancas está consiguiendo resultados peores que con el resto de aperturas, ¿vale? Así que ahí ya tenemos una cosa en que trabajar. ¿Qué hacemos cuando mi rival juega la defensa siciliana, ¿no? Vamos a preparar alguna apertura un poquito mejor. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues que, por ejemplo, en la apertura española con blancas tenemos muy buenos resultados comparados con los usuarios del mismo nivel de Elo que nosotros. ¿Qué más? Tenemos aquí que juega bastante parecido a Stockfish, más que en otras aperturas en la defensa siciliana con blancas, aunque consigue peores resultados. Entonces ahí tenemos que ver y preparar a lo mejor alguna otra línea o mirar alguna otra posibilidad para poder trabajar ahí la defensa siciliana con blancas, ¿no? Si bajáis poco a poco, pues vamos a ir viendo diferentes aperturas, ¿no? Defensa siciliana con blancas, veis la performance bastante bajita, ¿no? Una performance de 2235, mientras que el resto de jugadores, pues bueno, tiene una similar también, ¿no? Pero comparada con el resto de aperturas, pues vemos que es la que peor se le da y la que más tenemos que estar mirando. Por ejemplo, con negras, pues la Caro Can, una performance bastante buena. Eso sí,
tenemos que ver aquí qué tipo de posiciones llegamos para ver si el hecho de jugar no tan bien como el ordenador diría que deberíamos jugar, ¿no? Es por el tipo de posición a la que llegamos o porque siempre comete algún tipo de error en ese tipo de posiciones. Entonces ahí tenemos que explorar un poco y ver qué podemos mejorar, ¿no? En esa defensa Caro-Kann. Pero por ejemplo, fijaos, defensa siciliana, pues tiene buena performance, también juega muy parecido a Stockfish, pero estamos viendo que no aprovecha bien los fallos del rival. Momentos en los que el rival se despista, está por debajo de la media de jugadores de su nivel, ¿no? Un 70%, mientras que el resto un 74-75%. Bueno, también es lógico, ¿no? Porque la defensa siciliana es una defensa mucho más táctica y por ahí a mi alumno se le puede estar escapando oportunidades de victoria. Por ejemplo, fijaos aquí, esta sí que habría que mejorarla, ¿no? El gambito de dama con negras. Fijaos, la performance de 2100 comparado con 2230 de jugadores de su nivel. Aquí sí que esta apertura se le da muy mal a mi alumno, así que ahí tenemos que trabajar, empezar a trabajar ya tanto la performance como las tácticas se le están escapando, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que trabajar mucho, mucho si queremos mejorar y queremos seguir jugando el gambito de dama declinado, ¿vale? Si vemos que esto no va a mejorar, pues podemos buscar otra apertura. Aunque bueno, en principio habría que empezar a trabajar en ella, ¿no? Si le gusta jugarla, pues ver dónde se puede mejorar, ¿no? Fijaos aquí también, por ejemplo, la inglesa, una performance muy alta, de 2600, increíble, ¿no? Esto ya sería un nivel mucho más alto del que tiene mi alumno. Aunque también, pues ahí vemos que en la inglesa también se le escapan muchos trucos tácticos. Es posible que sean el mismo tipo de trucos tácticos que se le escape siempre en las mismas posiciones, ¿vale? Porque si llegamos a posiciones similares, a lo mejor siempre hay un truco táctico que se repite y que no lo encuentre, entonces a lo mejor si lo encontramos va a empezar a subir de nivel rapidísimo, porque va a empezar a encontrarlos en sus partidas, a empezar a ganar partidas una detrás de otra y a subir el nivel muy rápido, ¿no? Con blancas, pues bueno, hemos dicho que la apertura española, fijaos, una performance muy buena, como hemos dicho antes, ¿no? La defensa francesa también se le da muy muy bien, una performance aquí de 2300 ya. Y bueno, esto amarillo significa que lo hace exactamente muy similar al resto de jugadores de su nivel, ¿no? Fijaos aquí, por ejemplo, un 80% de precisión, mientras que el resto de jugadores un 82%, o sea que es más o menos similar, ¿vale? También la defensa Caro-Kann se le da bastante bien. Y fijaos aquí la defensa escandinava. Esto mismo salió con la otra herramienta que os conté en el otro vídeo, que os aconsejo que lo veáis porque pueden complementar muy bien tanto esta como la anterior. Salió exactamente lo mismo, tenemos que trabajar en la defensa escandinava. Se le da muy mal a mi alumno jugar esto con blancas, ¿no? Y eso que es una defensa considerada no muy buena, ¿no? Pero fijaos la performance muy mala también de 2180. Bueno, muy mala para su nivel, ¿no? Aunque juega bastante conforme a lo que dice el ordenador, pero termina haciendo partidas malas y perdiéndolas, ¿no? Así que, ¿de esto qué podemos sacar de conclusión? Pues que tenemos que empezar a trabajar en la defensa escandinava con blancas, lo primero, y el gambito declinado de dama con negras. Esas serían las dos principales cosas que tenemos que hacer ya, desde ahora mismo. Vamos a ir para atrás, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, si pinchamos aquí, que es un poco lo que hemos visto antes, pero aquí te vienen con un nivel de detalle un poquito mayor, ¿no? Te pone aquí el porcentaje directamente, 84 respecto al 80% que son el resto de jugadores y bueno, aquí podéis explorar un poquito más en profundidad lo que hemos visto antes, aunque es bastante similar, ¿no? Vamos para atrás y vamos a la siguiente parte. Por ejemplo, aquí vamos a ver el manejo del reloj. Pues ya hemos visto la velocidad buena, capacidad de ganar por pérdida de tiempo del rival más o menos o en la media. Y eso sí, el uso del reloj muy malo. ¿Veis? Aquí pone que perder partidas con mucho tiempo en el reloj es que estamos usando mal el tiempo, ¿no? Y que para esta métrica solamente usa partidas que hemos perdido y lo compara con el tiempo que teníamos en el reloj cuando hemos perdido, ¿vale? Así que si perdemos con mucho tiempo en el reloj porque nos hemos dejado una pieza nada más empezar o algo así, pues claro, esto va a hacer que la métrica vaya bajando y en este caso mi alumno aquí tiene que trabajar en pararse a pensar en los momentos adecuados. Eso lo hemos hablado también con él, que hay veces que no invierte el tiempo suficiente en momentos críticos en los que debería pararse y pensar. Pero bueno, estas métricas son similares a las que hemos visto ya también antes. ¿Qué más tenemos? Pues por aquí las fases. Vamos a pinchar a ver si hay alguna diferencia con lo que hemos visto ya hasta ahora. Y aquí pues me lo desglosan un poquito más, ¿vale? Por ejemplo, fijaos, en la apertura, pues juega bastante bien, un 93% respecto a lo que dice Stockfish.
bien, ¿no? También nos pone aquí dentro de cada fase si hemos aprovechado o no los despistes del rival. En la apertura, mi rival no mucho, aunque más o menos como los rivales. En el medio juego también exactitud bastante alta. También deja pasar algunos trucos tácticos que se ha dejado el rival. Y en el final, pues aquí vemos un 84% bastante alto, ¿no? Cómo juega respecto a Stockfish y también tiene mucho más en cuenta los despistes del rival y lo aprovecha mucho más que en las otras fases del juego, ¿no? Luego también, aquí también podéis poner, pues eso, ejercicios ya sean de aperturas, de medio juego o de finales para trabajar en el que creéis que estáis peor vosotros, ¿no? Vale, vamos a darle para atrás. Bueno, aquí también, antes de ir para atrás, vemos que el nivel en finales es mejor que el de los jugadores de su nivel. También en el medio juego es un poquito mejor que el de jugadores de su nivel y que el aprovechamiento de fallos tácticos del rival pues es similar a los jugadores que tienen más o menos el mismo elo. Vale, vamos para atrás y vamos ya a terminar. Vamos a fijarnos en qué piezas mueve mejor y qué piezas mueve peor mi alumno. Aquí igual podemos pinchar sobre las piezas y aquí nos va diciendo pues eso, cuántas veces aprovechamos la táctica si se la ha dejado mi rival y es con un peón que tenemos que mover, pues más o menos, como hemos visto, más o menos igual que los jugadores de su nivel, con el caballo igual, y el resto, pues muy bien, ¿no? Tanto la dama, suele mover bien la dama, el rey, todas la suelen mover bien, pero sí que podemos empezar a trabajar en trucos tácticos que tengan que ver con jugadas de peón o con jugadas de caballo, ¿no? Para que así luego en sus partidas pueda reconocer esos patrones mejor y estar más fino en la táctica con esas dos piezas, que a lo mejor le ayuda a dar un saltito de nivel aquí, ¿no? Esto mismo, ¿qué podemos hacer? Esto mismo se puede hacer con las partidas Blitz, ¿vale? No lo vamos a hacer ahora para no hacer el vídeo muy largo, pero creo que con esto tenemos suficiente para entender qué cosas tenemos que trabajar. Fijaos, los finales lo que mejor, el medio juego, la apertura más o menos bien, el uso del tiempo muy mal. Momentos tácticos que el rival se deja, ahí también tenemos que empezar a trabajar. Podemos trabajar tácticas tanto con peón como con caballo para ayudar a mejorar justo ese tema. Vamos a ver, ya por curiosidad, si aquí dentro de las partidas Blitz, si también las tácticas que uno encuentra son con peones y con caballos. Porque ahí sí que nos va a dar una pista clara de dónde tenemos que trabajar. Vamos a bajar aquí donde están las piezas. Fijaos, aquí la dama parece que no está tan bien, ¿no? En las partidas Blitz. Fijaos, aquí también el caballo, ¿no? Tácticas con el caballo. En este caso con el peón, bien, en partidas Blitz, ¿vale? Más o menos igual que 75% respecto al 70% de jugadores de su nivel, pero el caballo sí que podemos también ahí trabajarlo, ¿no? Así que ya tenemos ahí dos cositas, tanto el caballo como el peón no tanto como el caballo, ¿no? Parece que se repite tanto en Blitz como en rápidas. Vemos también la torre y el alfil bien, y aquí el rey muy muy mal, ¿no? Tácticas con el rey también. Es verdad que es más complicado, ¿no? Hacer este tipo de tácticas con el rey que con otras piezas, ¿no? Y bueno, el nivel de exactitud respecto a Stockfish, pues en partidas Blitz es normal, yo creo, que sea más bajito, ¿no? Porque la dama es difícil a veces encontrar su posición mejor, posición exacta en el tablero, y con poco tiempo pues es más complicado. Pero también se puede trabajar esto porque en el otro vídeo que subí sobre la otra herramienta también salía que la dama, movimientos de dama y tal, se le dan un poquito regular y ganaba muchas más partidas cuando la dama se cambiaba por la del rival, ¿no? Así que podemos empezar a trabajar posiciones en las que tengo que elegir dónde colocar la dama, si cambiarla o no cambiarla, y tácticas tanto de peón como de caballo, ¿no? Esto, junto con las aperturas que tenemos que mejorar, que son la escandinava con blancas y el gambito de dama declinado con negras, ya tengo por lo menos un mes y pico de trabajo planificado para empezar a hacer que justo esas debilidades se conviertan en fortalezas y que dé otro salto más de nivel, y quién sabe si llegue ya a los 2400. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, compartirlo, darle al hype y dejar algún comentario que ayuda muchísimo. Te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres seguir mejorando ajedrez. Nos vemos.